En los próximos minutos revisaremos las indicaciones de los estudios de imagen que deben realizarse antes del inicio del tratamiento oncológico desde la competencia del imagenólogo clínico. Existen diversas modalidades de oncoimagen. Cada una de ellas tiene indicaciones precisas con base en las fortalezas y limitaciones de cada técnica. Para empezar, identifiquemos las modalidades de oncoimagen. En primer lugar, las imágenes morfológicas, entre cuyas técnicas se encuentran la mamografía, la tomografía, el ultrasonido y la endoscopia. Segundo, las imágenes funcionales con administración de radiofármacos, que incluyen la tomografía por emisión de fotón único, la gammagrafía y la tomografía por emisión de positrones. Finalmente, las oncoimágenes híbridas, que comprenden la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones fusionada con tomografía o resonancia magnética. Tradicionalmente, los imagenólogos diseñan, planifican e interpretan los estudios de oncoimagen morfológica e híbrida por resonancia magnética, y los médicos nucleares hacen lo propio con los estudios que ameritan la inyección de radiofármacos. Asimismo, colegas de diversas especialidades realizan e interpretan estudios de oncoimagen mediante ultrasonido y endoscopia. En la práctica médica, los silos no benefician a nadie. Lo importante es generar y fortalecer alianzas multidisciplinarias, garantizar que el operador sea siempre el más competente y el que agregue el mayor valor al proceso diagnóstico, sin perder de vista el centro de nuestro quehacer médico, el paciente. Los estudios de oncoimagen pueden realizarse en 6 fases: en un contexto presintomático y en poblaciones de alto riesgo, posterior al inicio de los síntomas, posterior a la confirmación histológica, durante o posterior al tratamiento para evaluar respuesta, cuando existe sospecha clínica para evaluar recurrencia y en pacientes asintomáticos o con síntomas crónicos estables que no reciben tratamiento activo. En adelante, revisaremos las indicaciones y estrategias de selección de los estudios de oncoimagen diagnóstica, que son competencia del imagenólogo en 20 escenarios, con base en las pautas del segundo semestre de 2020 y con demostración práctica mediante casos clínicos. Pueden acceder al documento con las pautas de oncoimagen escaneando el código QR que ven en la pantalla. El encéfalo debe evaluarse siempre con resonancia magnética y protocolo dedicado. El estudio debe extenderse al neuroeje cuando se trate de neoplasias que se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo generando metástasis en gota o que produzcan infiltración meningea. La tomografía se reserva para los casos en que la resonancia no esté disponible y para planificar biopsias por estereotaxia y cirugías. El uso de contraste es obligatorio para evaluar lesiones hipofisiarias menores de 1 centímetro, infiltración meningea y perineural y para caracterizar las neoplasias en la primera neuroimagen. El caso demuestra una metástasis frontal derecha única con caracterización no invasiva mediante espectroscopía por resonancia magnética e histológica mediante biopsia por estereotaxia planificada por tomografía de un primario prostático. La médula espinal debe evaluarse siempre con resonancia magnética y protocolo dedicado. Si se trata igualmente de neoplasias que se diseminan a través del líquido cefalorraquídeo o que produzcan infiltración meningea, debe evaluarse todo el neuroeje. El uso de contraste es obligatorio para evaluar infiltración meningea y perineural y para caracterizar las neoplasias en la primera neuroimagen. La tomografía no permite caracterizar lesiones intramedulares ni infiltración meningea. El primer caso demuestra un glioma difuso de línea media con mutación de la histona H3K27M e infiltración meningea que solo es evidente posterior a la administración de gadolínio. El segundo caso se trata de un ependimoma dorsal caracterizado mediante resonancia magnética que incidentalmente tenía unos divertículos del foramen de Luschka. En las neoplasias de cabeza y cuello, la tomografía y la resonancia magnética ofrecen información complementaria. La resolución espacial de la tomografía es superior y la resolución de contraste de la resonancia es mayor, incluso sin la administración de medio de contraste. La resonancia magnética produce información funcional mediante la secuencia de difusión. En ambas modalidades, el estudio debe extenderse desde la base del cráneo al opérculo torácico. Si hay signos de infiltración del sistema nervioso central o abdominal, deben realizarse además una resonancia magnética cerebral con contraste y una tomografía de abdomen y pelvis con contraste.
En este caso se trata de un carcinoma de células escamosas de amígdala palatina izquierda. Vemos que la tomografía no permite caracterizar la lesión y solamente advierte una adenopatía 1B izquierda. La resonancia magnética, por su parte, permite medir la lesión, definir la infiltración local e identifica adenopatías menores de 1 centímetro mediante la secuencia de difusión. En neoplasias tiroideas, la evaluación inicial y el estudio citológico se realizan mediante ultrasonido. A continuación, y en función de la anatomía patológica, varían las pautas de oncoimagen, que pueden incluir resonancia magnética y tomografía de cuello con contraste, tomografía de tórax simple y tomografía de abdomen y pelvis con contraste e igualmente resonancia magnética cerebral con contraste. En este caso se trata de un carcinoma papilar de tiroides con adenopatías quísticas cervicales en niveles 2A, 3 y 4A, ipsilaterales y metástasis nodulares intrapulmonares. El parénquima pulmonar siempre debe evaluarse mediante tomografía. Cuando exista sospecha clínica o radiológica de neoplasia primaria, debe realizarse una tomografía de tórax con contraste. Posterior a la confirmación histológica, las pautas varían e incluyen tomografía de abdomen y pelvis con contraste, resonancia magnética cerebral con contraste, resonancia magnética de tórax y columna cervicodorsal con contraste y neurografía del plexo braquial por resonancia magnética. Este caso demuestra una masa en el lóbulo superior derecho que oblitera los bronquios segmentarios, un nódulo metastásico en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, una adenopatía mediastinal paratraqueal derecha y una metástasis vertebral lítica. La evaluación inicial de las neoplasias mamarias se realiza mediante mamografía y ultrasonido. Posterior a la confirmación histológica, varían las pautas de oncoimagen que pueden incluir resonancia magnética de mamas con contraste y tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Los casos demuestran un carcinoma invasivo de cola mamaria derecha y un carcinoma ductal infiltrante luminal A con metástasis adrenal bilateral y una lesión osteolítica vertebral en L4 asociada a un voluminoso componente de partes blandas que invade el canal medular y se extiende a los neuroforámenes L3 y L4, al espacio perivertebral y a la musculatura paraespinal izquierda. Las neoplasias de tracto digestivo superior se evalúan mediante tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste con protocolo trifásico hepático. Cuando haya compromiso del tercio superior esofágico o una masa cervical, se incluye tomografía de cuello con contraste. Si la tomografía no permite caracterizar las lesiones, se debe indicar una resonancia magnética con contraste, difusión y protocolo dedicado. El caso demuestra un GIST fúndico gástrico con quistes hepáticos y otras lesiones hepáticas que demostraban realce anular, que fueron posteriormente caracterizadas por resonancia magnética y correspondían a hemangiomas. Las neoplasias de colon se evalúan mediante tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste con protocolo trifásico hepático. Las neoplasias de recto y ano se evalúan mediante tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste y además con resonancia magnética de pelvis con contraste y difusión. El ultrasonido endorrectal debe realizarse antes de la cirugía de cualquier lesión rectal y si la tomografía no permite caracterizar las lesiones hepáticas, se debe indicar una resonancia magnética con contraste, difusión y protocolo dedicado. En este caso vemos un adenocarcinoma concéntrico de colon descendente distal con infiltración de la grasa pericolónica, adenopatías pericólicas y paraórtica y un quiste hepático simple en el segmento 2. La resonancia magnética es superior a la tomografía para evaluar neoplasias hepáticas, vesiculares y biliares. Requiere un protocolo dedicado, administración de contraste endovenoso y secuencia colangiográfica. La evaluación del tórax debe realizarse mediante tomografía. En este caso, el ultrasonido semestral de vigilancia de una paciente cirrótica demostró una masa nueva en el segmento hepático 6. La resonancia magnética corrobora el hallazgo y caracteriza un carcinoma hepatocelular con base en el patrón de realce de la lesión, arterial central con lavado parcial en fase portal y persistencia del realce periférico en la fase tardía. Las neoplasias pancreáticas se evalúan mediante angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis. El contraste endovenoso es obligatorio y se recomienda administrar contraste neutro por vía oral para distender el estómago y el duodeno. La resonancia magnética de abdomen con contraste se reserva para casos en los que la tomografía sea insuficiente o no concluyente para definir los criterios de resecabilidad o cuando la planificación quirúrgica así lo amerite.
El ultrasonido endoscópico está indicado en lesiones proximales susceptibles de biopsia por esa vía. En este caso, la tomografía demuestra una masa cefálica pancreática que encierra completamente la arteria mesentérica superior y parcialmente la vena porta y condiciona dilatación del ducto pancreático. Hay adenopatías mesentéricas. En vista de la irresecabilidad de la lesión, se realizó ablación percutánea del plexo celíaco con alcohol absoluto guiada por tomografía para manejar el dolor. Las neoplasias adrenales, renales y de células transicionales del tracto urinario deben evaluarse con tomografía o resonancia magnética de abdomen y pelvis con contraste y protocolo dedicado. Si la urotomografía no es concluyente, debe realizarse uroresonancia con contraste. Si hay signos de metástasis cerebral o se considera tratamiento de carcinoma de células renales con interleuquina 2, debe realizarse además una resonancia magnética cerebral con contraste. En este caso, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis demuestra un carcinoma de células claras en el polo superior renal derecho, con trombosis de la vena renal ipsilateral y de la vena cava inferior, metástasis hepática en los segmentos 6 y 7, adrenal bilateral, pleural derecha y pulmonar. Las lesiones prostáticas deben confirmarse histológicamente mediante biopsia guiada por ultrasonido transrectal y o fusión de imágenes de resonancia magnética. La evaluación locorregional debe hacerse mediante resonancia magnética y la extensión abdominal mediante tomografía. Si la radiología de tórax es anormal o hay síntomas pulmonares, debe indicarse además una tomografía de tórax simple. En este caso, la resonancia magnética de próstata demuestra una masa multilobulada en las zonas de transición y periférica de ambos lóbulos prostáticos con infiltración vesical y adenopatías ilíaco-femorales bilaterales. La resolución de contraste de la tomografía es insuficiente para categorizar la lesión prostática y las adenopatías no medibles evidentes en la secuencia de difusión. La evaluación inicial de las lesiones testiculares y ováricas se realiza mediante ultrasonido. Las neoplasias de células germinales testiculares y extragonadales se evalúan mediante tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Y las neoplasias de células germinales ováricas mediante tomografía de tórax simple y resonancia magnética de abdomen y pelvis con difusión y contraste. En este caso, la tomografía demuestra un coriocarcinoma testicular izquierdo con realce periférico, hidrocele ipsilateral y metástasis pulmonares. Las neoplasias ginecológicas se evalúan con ultrasonido transvaginal y resonancia magnética de abdomen y pelvis con secuencia de difusión y contraste, y tomografía de tórax simple. El ultrasonido pélvico se reserva para los casos de masas voluminosas que excedan el alcance de la sonda endocavitaria y para pacientes vírgenes. Si existen signos de uropatía obstructiva, la resolución espacial de la urotomografía es superior. En este caso, la resonancia magnética posterior a la biopsia cervical demuestra un feto único intrauterino, engrosamiento concéntrico del cérvix con lesión focal en el labio anterior que infiltra el parametrio bilateral y el tercio superior de la vagina, sin plano de clivaje con la pared posterior de la vejiga ni con la pared anterior derecha del recto y adenopatías ilíaca interna derecha y perirrectales. Las neoplasias de genitales externos deben evaluarse mediante tomografía de abdomen con contraste y resonancia magnética de pelvis con contraste y protocolo dedicado. Si hay síntomas pulmonares o la radiología de tórax es anormal, debe realizarse además una tomografía de tórax. En este caso, la resonancia magnética demuestra una voluminosa lesión en los labios mayores y menores bilaterales que infiltra la uretra y el tercio inferior de la vagina, con adenopatías inguinales bilaterales. El mieloma múltiple y los plasmocitomas se evalúan inicialmente con radiología simple. A continuación, se realiza una tomografía de cuerpo entero de baja dosis sin contraste o una resonancia magnética con secuencia de difusión de cuerpo entero o de columna completa y pelvis. La administración de contraste se reserva para la evaluación de la perfusión de la médula ósea por resonancia magnética. En este caso, la resonancia magnética con secuencia de difusión de cuerpo entero demuestra múltiples lesiones focales líticas vertebrales con difusión facilitada, la mayor de ellas en el cuerpo vertebral S3, compatibles con mieloma múltiple de patrón focal. Los linfomas deben evaluarse con tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste. Si hay signos de compromiso cervical, se incluye una tomografía de cuello con contraste y si hay signos de compromiso encefálico, una resonancia magnética cerebral con contraste. Ante la sospecha de una lesión ósea, debe realizarse resonancia magnética con difusión y contraste del área afectada. La resonancia magnética con secuencia de difusión de cuerpo entero ha demostrado una sensibilidad de 81% y una especificidad de 100% para caracterizar lesiones nodales y extranodales mediante la cuantificación del coeficiente de difusión aparente. En este caso, es un linfoma folicular en el cual la tomografía demuestra derrame pleural bilateral,
plastrones ganglionares mediastinal posterior e intraabdominal que encierran las ramas de la aorta torácica descendente y de la arteria mesentérica inferior, asimismo adenopatías retroperitoneales e ilíacas izquierda y líquido libre en fondo de saco posterior. La evaluación imagenológica del melanoma debe realizarse posterior a la confirmación histológica. Dependiendo del estadio clínico, está indicado realizar tomografía de resonancia magnética con contraste del área sintomática y tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste, además de resonancia magnética cerebral con contraste y resonancia magnética de órbitas, senos paranasales y cuello con contraste, dependiendo de la ubicación de la lesión. En este caso, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis demuestra una voluminosa masa pleural y frénica izquierda y la resonancia magnética cerebral una masa temporal izquierda con edema vasogénico perilesional que condiciona hernia uncal ipsilateral. Ambas lesiones con confirmación histológica de melanoma metastásico. Los sarcomas óseos y de partes blandas deben evaluarse con resonancia magnética del área afectada con contraste y tomografía de tórax simple. Algunas histologías requieren además tomografía o resonancia magnética de abdomen y pelvis con contraste y resonancia magnética de neuroeje con contraste. Este caso corresponde a un sarcoma alveolar de partes blandas en la fosa ilíaca derecha que infiltra el hueso ilíaco ipsilateral con metástasis pulmonar derecha. Las metástasis ganglionares o viscerales de primario desconocido ameritan un examen físico exhaustivo y pruebas de laboratorio obligatorias previas a la realización de estudios de imagen. La evaluación imagenológica debe iniciarse con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste, incluir tomografías de cuello con contraste si hay compromiso clínico cervical o supraclavicular, tomografía o resonancia magnética con contraste de otras áreas sintomáticas y mamografía diagnóstica en mujeres. En este caso, la primera resonancia magnética indicada por lumbalgia demostró una lesión blástica en el cuerpo vertebral L2. 3 meses después se realiza biopsia guiada por tomografía que reportó adenocarcinoma metastásico con reacción desmoplásica. En la segunda resonancia magnética realizada a los 4 meses se evidencian nuevas lesiones óseas en los cuerpos vertebrales T2, L1 y L3. La tomografía tórax, abdomen y pelvis realizada a continuación demostró una masa en la cola pancreática con infiltración de la glándula suprarrenal izquierda, del pedículo vascular esplénico, del plexo celíaco, que encierra los vasos mesentéricos superiores, en vista de lo cual se constataron criterios de irresecabilidad. A continuación se realizó una ablación percutánea del plexo celíaco con alcohol absoluto guiada por tomografía para manejar el dolor. Recapitulemos entonces las técnicas indicadas para evaluar cada área anatómica. El sistema nervioso siempre debe evaluarse por resonancia magnética, cabeza y cuello, tomografía o resonancia magnética, la tiroides inicialmente con ultrasonido, posteriormente tomografía o resonancia, pulmón, siempre tomografía, las mamas, mamografía y ultrasonido, los linfomas, tomografía o resonancia magnética, hígado y vías biliares, resonancia magnética más sensible que tomografía, el tracto digestivo, tomografía o resonancia magnética, favoreciendo la resonancia magnética básicamente en las lesiones anorrectales, páncreas mediante angiotomografía o resonancia magnética, riñones y tracto urinario mediante urotomografía, próstata, testículos y neoplasias ginecológicas mediante ultrasonido y resonancia magnética, sarcomas, mieloma múltiple y melanoma mediante resonancia magnética o tomografía. Y las metástasis de primario desconocido, tomografía inicialmente con complemento de resonancia magnética o mamografía en mujeres. Para concluir, comparto con ustedes algunas reflexiones. Establezcamos alianzas interdisciplinarias que generen más valor para el paciente. Conozca a su imagenólogo, incorpórelo a su equipo de trabajo e involúcrelo en la toma de decisiones. Envíe la información clínica, paraclínica, histológica y quirúrgica del paciente junto con la solicitud del estudio imagenológico. Y comparta la evolución de los pacientes con su imagenólogo para que realicen seguimiento conjunto de los casos discordantes a efectos de optimizar el desempeño futuro. Muchas gracias por su gentil atención, espero que la presentación haya sido valiosa y quedo siempre a su orden.